Los videojuegos de pelea se han caracterizado principalmente por llevar al límite a sus jugadores, con peleadores cada vez más difíciles, donde los verdaderos desafíos se encuentran en instancias finales de los mismos. No importa si seas el mejor de este género, al final uno puede sucumbir fácilmente si no se toma en serio la competición entre el humano y la computadora en su dificultad más alta. El jefe final del Final Fantasy original era un demonio llamado Chaos. Más de 20 años después, regresó para convertirse en el principal antagonista de Dissidia Final Fantasy, un juego de lucha con un elenco compuesto por muchos héroes y villanos de la serie Final Fantasy. Dissidia tiene el mejor movimiento 3D en cualquier juego de lucha, desde Power Stone. Hay arenas enormes para correr, con entornos destructibles y plataformas para moverse. El escenario en el que luchas contra el Chaos es pequeño en comparación. Chaos también tiene un alcance y un área de efecto masivo con sus ataques, lo que significa que puede golpearte desde casi cualquier punto de la arena. No tienes espacio para maniobrar o esconderte. Lo que puedes hacer es tratar de ir directamente hacia él y esperar a que tenga suerte. La batalla contra Chaos dura 3 rondas y él se vuelve más fuerte con cada derrota, así que la paciencia será tu mejor aliada contra este ser locochón. Mortal Kombat ya se creó en medio de la locura de los juegos de lucha, y los jefes finales difíciles abundan. Shao Kahn parece dedicado a ser lo peor de lo peor, ya que no satisfecho con simplemente tener poderosos movimientos especiales y leer las entradas del jugador. Shao Kahn aturdirá al jugador cada vez que bloquee uno de sus ataques. Esto significa que el jugador se ve obligado a esquivar cada uno de los ataques de Shao Kahn en lugar de bloquear, lo que es casi inaudito en muchas otras peleas de jefes de igual infamia. Perder ante Shao Kahn duele, incluso más que otros jefes, ya que es lo suficientemente arrogante como para burlarse del jugador en medio de la pelea. Dicho de otra manera, tu única esperanza de vencer a este tipo es aprovechar la frecuencia con la que se ríe de tu falta de habilidad. En Super Smash Bros. Para la 3DS y la Nintendo Wii U, el modo clásico tiene la batalla de jefes más difícil del juego, siendo el Master Core. Para llegar a Master Core en la dificultad más alta, debes completar un torneo muy difícil. Una vez que lo alcanzas, solo tienes una oportunidad si quieres superar el desafío 9.0. Durante la batalla, primero tienes que vencer una combinación de Master Han y Crazy Han antes de siquiera tener una oportunidad en las numerosas formas de Master Core. Comienza como un gigante que puede levantar el escenario, luego se convierte en un monstruo lobo, seguido de un conjunto de espadas flotantes, y finalmente te enfrentas a un espejo de sombras de ti mismo. Cuando se lucha en la versión de Wii U, tiene una forma adicional llamada Fortaleza, donde se convierte en un nivel literal que debes completar. Este cíclope de 2 cabezas, entonces técnicamente no es un cíclope, fue la ruina de muchos propietarios de la Super Nintendo en la entrega de Killer Instinct. Esto se debe a que Idol tiene una extraña tendencia a jugar de manera bastante pasiva, lanzando 1 o 2 bolillas de fuego de vez en cuando, antes de pasar de 0 a 60 con una agresión total. Si no se está preparado para este cambio, lo llevarán a uno en un viaje combinado de 12 golpes directamente a la pantalla a continuar. Pero no es tanto que Idol sea tan barato como los jefes de los juegos de lucha, simplemente duele más cuando pierdes contra alguien que no parece muy inteligente. En las dificultades más difíciles, desearías haber elegido mejor otro pasatiempo para desestresarte, en vez de intentar pasar este juego con su jefe final, el cual te obligará a arrodillarte para pedir clemencia. En el Soul Edge original, Siegfried the Knight ganó canónicamente la espada titular. En la secuela fue poseído por Soul Edge y se convirtió en el ser malvado conocido como Nightmare. Siegfried eventualmente se liberaría de la influencia de Soul Edge. Sin embargo, la espada malvada no terminó con él y poseyó su armadura. Esta criatura se convirtió en la nueva pesadilla y contenía el poder del Soul Edge sin necesidad de un portador. En Soul Calibur 3, si llegas al final del modo Tales of Souls, encontrarás la forma final de Nightmare, siendo Night Terror. Después de haber alcanzado el máximo poder en este reino, a Nightmare le crecen un par de alas de fuego, disponiéndose a eliminar a sus enemigos. Debido a su poder de vuelo Night Terror no puede ser vencido a través de un ring out, donde sacas a un enemigo del ring y ganas la ronda independientemente de su salud restante. Posee un ataque láser ocular imbloqueable, que puede acabar con la mitad de tu salud. En términos de estadísticas, es el personaje más rápido y más fuerte del juego, con el alcance más largo con diferencia. Si quieres vencerlo, será mejor que estés listo para sacarle el jugo a la inteligencia artificial.
Rugal es uno de los jefes de juegos de lucha más notoriamente difíciles de todos los tiempos. Ha sido un jefe final recurrente a lo largo de la serie de The King of Fighters. Utiliza una combinación de los mejores movimientos de cada personaje, junto con algunos devastadores ataques especiales propios. El más notable de estos es su Genocide Cutter, un poderoso patadón con un nombre que fue censurado en ciertas versiones del juego. La batalla más dura contra Rugal ocurre al final de Capcom vs SNK 2. Después de drenar la energía oscura de Akuma, Rugal se convierte en God Rugal, o en algunas versiones Ultimate Rugal. Su nombre está bien ganado, ya que God Rugal es uno de los jefes finales más injustos en la historia de los juegos de lucha. Puede matarte con 2 o 3 ataques, casi no tiene recuperación de movimiento, lo que significa que sus ataques ocurren casi consecutivamente y apenas recibe daño de tus golpes, una característica que se elimina cuando juegas con él. La única ventaja que tienes contra Dios Rugal es el hecho de que puedes usar 3 luchadores contra él de forma consecutiva, pero aún así este guachín está dispuesto a dejarte en ridículo cuando quiera. Eternal Champions fue una serie de juegos de lucha exclusivos de Sega. Fueron diseñados específicamente para consolas, mientras que la mayoría de los otros juegos de lucha del día comenzaron en las salas de juegos. La trama de Eternal Champions es como una mezcla entre Street Fighter y Quantum Leap. Un ser del futuro conocido como el Campeón Eterno encuentra a varios luchadores a lo largo de la historia y los salva unos momentos antes de que mueran. Les ofrece la oportunidad de volver a la vida y salvarse de su destino, siempre y cuando puedan ganar un torneo entre ellos, siendo el oponente final el mismo Campeón Eterno. Llamarlo por su nombre como el Campeón Eterno es quedarse corto. No solo puede enviar proyectiles de spam, donde el jugador solo tiene una capacidad limitada para hacerlo, sino que también debes derrotarlo 5 rondas seguidas. Recuperas un poco de salud entre rondas, pero solo tienes una oportunidad de vencerlo, ya que volverás a enfrentarte al luchador con el que peleaste hace 2 rondas en el torneo. Cuando la gente se encontró por primera vez con Jinpachi Mishima, el viejo demoníaco al final de Tekken 5, se quejaron de que sus movimientos tenían demasiada prioridad, que podía hacer malabarismos con el rebote desde el suelo, y que nadie debería poder disparar láseres de la boca mutada que crecía en su estómago. En respuesta, Namco Bandai creó Azazel para Tekken 6, e inmediatamente todas las quejas contra Jinpachi fueron perdonadas frente a este nuevo terror. Azazel tiene lo que convirtió a Jinpachi en una pesadilla, con daño combinado repugnante a través de sus pisotones, animaciones impredecibles y defensas inmaculadas, envuelto en una monstruosidad que cubre la mayor parte de tu ángulo de visión en un momento dado, rollos de armadillo a pantalla completa, una serie de ataques de garras que estallan debajo de ti. Con esto, Azazel es el ejemplo perfecto de todo lo que no debería estar presente en un luchador 3D. El oponente final del juego de Punch-Out para la consola de Nintendo es el propio Mike Tyson, y al igual que su versión de la vida real, este jefe no se anda de guasa. La mayoría de los jugadores no pueden sobrevivir a su bombardeo inicial de ataques, ya que necesitas una precisión milimétrica para poder realizar las esquivas necesarias, con el fin de no ser aniquilado en la primera ronda. Durante los primeros momentos de la pelea, uno de sus golpes te derribará. Después de eso, es una prueba de tus habilidades contra el mejor boxeador del mundo. Vencer a Mike requiere de un buen momento, memorizando todos sus ataques y combinaciones de Mike, para que uno se esté al tanto de cualquier señal y pueda atacar. Sé que se dice fácil, pero no queda de otra que aventarte de lleno. Goro es un subjefe haciendo su primera aparición en el título de Mortal Kombat, sorprendiendo a todos en aquella época, ya que los usuarios no vieron venir tener que combatir contra este imponente bestia intimidante. Durante los 500 años anteriores, Goro ha sido el campeón del torneo, siendo una criatura mitad humana mitad dragón. Esto le permite agarrar al jugador e infligir una gran cantidad de daño, a la vez con su conjunto adicional de extremidades. Un ataque de proyectiles convierte a Goro en un peligro a cualquier distancia. Con suficiente experiencia, cualquiera puede derrotar al penúltimo monstruo, pero si te confías aunque sea un poquitico, Goro te reventará. Las técnicas de congelación de Sub-Zero, que aturden brevemente al adversario y lo abren para un segundo ataque, son un método fácil para derribarlo. La franquicia de Tortugas Ninjas parece encajar perfectamente en un juego de lucha. Konami aparentemente estuvo de acuerdo, ya que crearon Tortugas Ninja Tournament Fighters para las consolas de principios de los 90s. Los 3 juegos eran realmente distintos, con su propio elenco de personajes que eran diferentes a las otras versiones. Los juegos utilizaron una mezcla de personajes de dibujos animados, los cómics de Archie y los cómics originales de Mirage Studios. El jefe final del juego era un personaje que, hasta ese momento, solo había aparecido en el cómic original, siendo Karai. El uso de Karai como jefe final era inusual, ya que la mayoría de los jugadores en
en ese momento probablemente solo estarían familiarizados con la caricatura. Una elección más lógica habría sido Shredder o Krang. Dicho esto, los desarrolladores hicieron de Karai un absoluto badass. Es el personaje más rápido del juego, con una serie de ataques aéreos spam. Su movimiento más devastador es su ataque Dark Thunder, donde se convierte brevemente en Super Saiyajin y crea una aura dorada que inflige toneladas de daño. En Dead or Alive 4, los productores decidieron ser perezosos al crear el jefe final, ya que solo usarían una versión rediseñada de Kazumi. En comparación con los otros jefes peleadores, parece que Alpha 152 sería bastante dócil, pero subestimar sus habilidades es un camino seguro hacia la amarga derrota. Esto se debe a que los movimientos de Alpha 152 son más erráticos que los de un bailarín inflable de una tienda durante una tormenta de viento. Cuando crees que debería caer, se balancea hacia arriba en una patada giratoria físicamente imposible. Justo cuando vas a lanzarla, se teletransporta detrás de ti y corta 2/3 de tu barra de vida con un combo. Y cuando tu luchador golpeado inevitablemente toma una siesta de tierra a los pies de Alpha, ella tiene la audacia de simplemente no decir nada. Así que si querés neutralizar esta gelatina andante, deberás írtela comiendo cuidadosamente con cada bocado. Algunos juegos de lucha cuentan con un personaje que posee aleatoriamente el conjunto de movimientos de otro luchador. Con cada nueva ronda de combate, utilizan los ataques de un personaje diferente. Zed, el jefe final de Street Fighter 4, llevó esta idea a nuevos niveles absurdos. Su conjunto de movimientos se compone completamente de versiones mejoradas de los mejores ataques utilizados por otros personajes. Sus movimientos únicos involucran el motor en el centro de su cuerpo y puede atraerte hacia la voluntad. Parece que Zed fue diseñado intencionalmente para ser lo más frustrante posible. Tiene todas las fortalezas y ninguna de las debilidades. Incluso los jugadores más habilidosos tienen problemas contra él en la dificultad más elevada, ya que su personaje tiene ventajas abrumadoras sobre el resto del elenco. En 1996 Marvel Comics comenzó el evento Onslaught en toda la empresa. En los cómics de X-Men, Magneto arranca el adamantium del esqueleto de Wolverine. En represalia, el profesor Javier usa su telepatía para borrar la mente de Magneto, dejándolo con muerte cerebral. Este acto permitió que el lado oscuro de la mente del profesor Javier se fortaleciera y eventualmente se convirtiera en su propio ser independiente conocido como Onslaught. Este villano se convirtió en el jefe final de Marvel vs. Capcom Clash of the Superheroes. La primera forma de Onslaught tiene un sprite enorme que vuela por encima del personaje, haciéndolo difícil de golpear. Llena la pantalla con ataques a distancia, la mayoría de los cuales no se pueden bloquear. En su segunda forma, Onslaught se vuelve tan grande que ocupa la mayor parte del fondo de la pantalla. La única parte de su cuerpo que sufra daño es su cabeza, y sigue volando mientras llena la pantalla con ataques de proyectiles. Solo tienes un corto periodo de tiempo para derrotarlo, ya que el daño del chip solo te matará rápidamente. Tienes que hacer que cada golpe cuente si quieres tener éxito. Lo que hace que el general del videojuego Kaiser Knuckles sea tan poderoso no es su resistencia o incluso la fuerza de sus ataques. Lo que hace del general una pelea legítimamente desleal son sus ataques con proyectiles. A diferencia de la mayoría de los proyectiles de los juegos de lucha que toman la forma de una pequeña bola de fuego o de objetos arrojadizos, el general dispara versiones de energía de sí mismo. Estos viajan por toda la pantalla y puede disparar 3 de ellos con una extensión o directamente. El ataque extendido es particularmente atroz, ya que es casi imposible de esquivar y hace demasiado daño. Luchar contra el jefe final de esta entrega es más parecido a una paliza unilateral que una batalla de jefes. Bison es un jefe en Street Fighter 2. En la entrega, una vez que venciste a todos los demás personajes jugables, tienes que enfrentarte a 4 jefes, siendo Balrog el boxeador, Vega el matador, Sagat el experto en Muay Thai y Bison el dictador psíquico. Como corresponde al jefe final del juego, Bison fue el más fuerte de todos. Podía saltar a través de la pantalla y pisotear tu cabeza, un movimiento contra el que era muy difícil defenderse. Podía volar a través de la pantalla mientras estaba cubierto de energía, convirtiéndose en un proyectil mortal que era complicado de contraatacar. Bison tenía que ver con el movimiento rápido y poder atacar desde ángulos inesperados. En Champion Edition, los 4 jefes se hicieron jugables por primera vez. En manos del jugador, Bison era mucho menos efectivo en combate. Los movimientos que la computadora puede realizar con tanta facilidad son mucho más difíciles de emular con manos humanas, lo que significa que su amplia gama de ataques aéreos vería mucho menos juego. Aún así, enfrentarla en su versión de computadora seguía siendo un martirio para cada uno de los seguidores con cualquier personaje que se eligiese para enfrentarlo.
Para Celcia, es solo una elfa con enormes amigas. ¿Qué tan difícil podría ser esto? 5 doritos después, te arrepientes de haber llegado hasta allí. Esa es la respuesta predestinada para cualquier luchador que se enfrenta para Celcia. Una elfa que elige vestirse con nada más que una capa y un pequeño delantal pegado a sus atributos. El último truco de jefe de Parece es el conjunto de 4 orbes elementales que orbitan constantemente a su alrededor. Esas serán las causas de tu muerte, pero ¿sabes lo que es divertido? Lucha contra un enemigo que puede matarte de un solo golpe desde cualquier lugar de la pantalla. Parece obtiene 9 metros completos de supercalibre desde el principio, y sus orbes mágicos tienen la costumbre de someterte sin importar lo que estés tratando de hacer. Si de alguna forma logras hacer que ella haga malabarismos en el aire, será mejor que reces para que caiga muerta al suelo, porque de lo contrario será tu cuerpo joven y núbil, sangrando y tirado en vez de ella. Imagina ser enterrado vivo, ahí mismo atrapado en un ataúd, totalmente perdido sobre lo que puedes hacer para salvarte. No puedes moverte demasiado, o te quedarás sin aire y morirás, pero tampoco puedes quedarte quieto, porque de igual forma también morirás. Esa terrible situación equivale a luchar contra Akuma en su juego debut. Da la sensación de que sin importar lo que hagas, la muerte es simplemente inevitable. Akuma es el arquetipo de Shotokan con esteroides, con shurikens precognitivos, un teletransporte para salir de la cárcel y bolas de fuego de doble aire, que esencialmente bloquean todo lo que intentas hacer en respuesta. Incluso si alguna vez logras finalmente derrotar a Akuma, probablemente después de 30 o más intentos, de alguna manera no se siente ganado. Es más como si la computadora sintiera lástima por ti y decidiera darte una victoria por lástima. La batalla final de cada modo Virtua Fighter es Dural, un modelo básico de personaje femenino, hecho de polígonos plateados. Dural era originalmente un ninja llamado Tsukikash. Fue secuestrada por Judgment 6 Corporation. Después de que descubrieron su increíble habilidad de lucha, la transformaron en un cyborg y eliminaron sus emociones, convirtiéndola en la luchadora perfecta. Dependiendo del juego en el que se luche, Dural usa una mezcla de los mejores movimientos de lucha de todos los demás personajes. La verdadera dificultad de luchar contra Dural es el hecho de que solo tienes una oportunidad contra ella. La mayoría de los otros personajes en esta lista se pueden volver a combatir de inmediato mediante el uso de vidas adicionales o continúes, pero cada vez que luchas contra Dural, solo tienes una oportunidad: ganar la batalla o terminar el juego. No tienes la oportunidad de aprender sus patrones y ataques, sin tener que volver a pasar por todo el modo arcade. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos luchadores? ¿Cuáles de estos se te dificultaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.